Vamos directamente, para aprovechar el tiempo restante, al texto de la palabra de Dios. Les invito a buscar juntos conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 16. Juan 13, 16. No es 3:16, sino 13, 16, el pasaje que quiero que podamos estudiar y meditar en estos minutos. Juan capítulo 13, versículo 16. Ya saben que estoy con este micrófono para Libertador Norte, y por este otro microfonito vamos a conectar para salir el canal nuestro. Muy bien, así creo que se va a escuchar mejor en lo que estamos saliendo por el canal de un servidor. Muy bien, entonces vamos a buscar capítulo 13, como estamos, versículo 16 en adelante. Dice allí: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió Jesús en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Si vos supieras, querido hermano o hermana, si vos supieras que fulano de tal, fulana de tal te va a traicionar, ¿mojarías el pancito y se lo darías? ¿O le darías el pancito al traidor? Dudo que lo hiciéramos humanamente hablando, no es algo demasiado frecuente. Pero es interesante que la primera Santa Cena fue la antesala de la traición de Judas, de la alta traición, diría yo, de Judas. ¿Qué fue lo que motivó esa traición? Bueno, ocurre que Judas quería ser mayor al mismo Señor. Quería algo más de lo que podía darle el mismo Señor. De cierto, Jesús, ya anticipando esto, dijo: ojo, muchachos, te están esperando, buscando algo, un puesto, una honra, pero el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado más que el que lo envió. Si yo voy a la cruz, al Calvario, ¿dónde creen que pueden ir ustedes más que eso? ¿Dónde creen que pueden ir ustedes? Ahora, el que busca algo más de lo que el Señor, de lo que Cristo marcó, no podrá ser bienaventurado, más bien todo lo contrario. Bueno, de hecho Jesús recalcó y dijo: si sabéis estas cosas, van a ser bienaventurados si las siguen. Si ustedes saben que el camino que yo llevo es difícil, es complicado, es de servicio, es de sacrificio, si siguen por acá van a ser felices. Interesante, ¿no? Cristo iba al camino del sacrificio, pero Jesús dice: si van por este camino, finalmente van a ser felices. Si quieren tomar un atajo para algo mejor, diferente o superior de lo que el mismo Señor les quiere dar, ahí lo van a perder todo. Bueno, ahora, la gran pregunta, porque vieron que acá dice el versículo 18 lo siguiente: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. ¿Quién eligió a Judas? No lo eligió Jesús, porque acá lo dice: yo sé a quién es elegido.
no hablo de ustedes. Bueno, el deseo de toda la gente dice, ¿no es cierto?, que Judas fue arrimado por los discípulos en vista de sus grandes cualidades y capacidades y dijeron, nos conviene, y Jesús lo aceptó, pero no lo eligió. Y la gran pregunta que yo me hago entonces es, ¿Jesús me aceptó en la iglesia o me eligió? Bueno, eso depende de mí. Porque Judas tuvo la oportunidad de pasar a ser un verdadero discípulo. Y de hecho, él hizo los prodigios y milagros, fue utilizado por Dios, tanto como lo fue otros discípulos. Poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién eligió a Saúl? ¿Quién eligió a Saúl? Bueno, Dios lo eligió. Pero ¿a quién eligió? ¿Por qué eligieron a Saúl? Apariencia, ¿no es cierto? Era alto, un físico privilegiado, hermoso, ¿sí? Un cuerpo, un físico, una apariencia de rey. ¿Y Saúl fue utilizado por Dios? ¿Sí? Hasta llegó a ser profeta, en cierto momento profetizó. ¿Y cómo terminó Saúl? Consultando a una pitonisa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Dios en su bondad aceptó a Saúl, lo utilizó, pero en cierto momento él ya tomó otro rumbo. Y lo mismo con Judas, ¿no? Jesús tenía, ¿no es cierto?, visión de lo que iba a pasar, pero Judas no aprovechó su oportunidad, no la aprovechó. Y entonces Jesús dice, yo los elegí a ustedes y sé quién es Pedro, quién es Juan, quién es Felipe, quién es Tomás, y sé que aún con sus errores ellos tienen la vocación y el deseo, la sinceridad de aprender, pero no así Judas, él lo sabía todo y quería algo más de lo que Jesús podía darle. Ahora, fíjense ustedes cómo Jesús dice, ¿no? Versículo 17, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús se lo dijo antes para que ellos se atajaran de Judas, ni se habían imaginado que Judas podía hacer eso. Pero cuando se acordaron de lo que pasó y lo que dijo Jesús, entonces, ¿qué pasó con la fe de ellos? Se afirmó. Y para eso está dada la profecía bíblica. No siempre vamos a poder entender de antemano lo que va a ocurrir, sino los grandes trazos, por supuesto que sí. Pero cuando las cosas pasan y entonces el hecho se une con la interpretación y entonces ahí la fe se afianza. Ese es el propósito por el cual Jesús avisó, miren que que le doy el pancito, nos va a traicionar y me va a traicionar. Y Jesús dijo, estas cosas les hablé para que cuando suceda, crean. Bueno, y así realmente la profecía es la interpretación correcta de la historia, es la interpretación correcta. Dios da su interpretación para que cuando las cosas pasen, sepamos por qué han pasado, por qué han ocurrido. Ahora, los que son de Cristo pueden contar con su respaldo siempre, pero en la traición de Judas se ve que los traidores que siguen por su propio camino, por su propio plan, intentando que todo vaya finalmente por el curso que ellos han elegido, finalmente se quedan solos. Y fíjense allí que los discípulos estaban muy preocupados por los ataques que podían venir de afuera, pero la Biblia enseña que los peores ataques ¿de dónde vienen? De adentro, ¿sí? La apostasía peor vino de adentro de la iglesia cristiana, no de afuera, ¿no es cierto? La peor traición de Cristo vino de adentro, mismo del riñón, mismo del grupo, y no de afuera. Y los discípulos estaban allí confundidos porque, por un lado, tenían la cabeza puesta en la coronación. Por otro lado, estaba allí que Cristo estaba con un discurso completamente diferente y dudaban por qué. Tercero, Jesús les decía, ¿no es cierto?, que uno los iba a traicionar. Estaban confundidos y se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y bueno, el mismo Pablo en Hechos 20:29 dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ya se estaba anticipando eso. Ahora, dice el texto bíblico que Jesús entregó un pan al traidor. El texto nos dice allí, estamos en el capítulo 13, versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan,
lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjese el detalle. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El bocado, ¿sí? El pancito, se lo dio al traidor. Él recibió pan, Judas recibió pan, ¿y qué devolvió a cambio del pan? Traición. Recibió pan y devolvió traición. Bueno, muchas veces pasa eso en el mundo en general. Dios hace llover sobre buenos y malos, justos e injustos. Dios manda bendiciones sobre cada persona. El que lo conoce y el que no lo conoce tiene una bendición de Dios. Por supuesto, hay cosas mejores para los que aman a Dios. Pero Dios hace llover bendiciones sobre unos y otros y algunas personas reciben bendiciones, reciben la vida, reciben capacidades, reciben recursos. ¿Y para qué usan eso? Para atacar el reino de Dios o para atacar al mismo Dios. ¿Sí? Hay muchos que cumplen el rol de Judas. Cristo tiene misericordia de todos y aún del que lo va a traicionar. Y Jesús, fíjense ustedes, Jesús con Judas fue bueno hasta el mismo final. Hasta el mismo final. ¿Qué acto más tierno hay que una mamá o que un papá que está con la salsa allí, ¿no es cierto? Como los sábados que muchos comemos pasta porque es más fácil, más rápido, ¿no? De hecho, enfrente tengo ya tenemos la salsa preparada, ¿no es cierto? ¿Y qué acto más bondadoso hay que uno moje el pancito y se lo dé a probar? ¿Sí? No hay nada, un acto más amoroso que eso. Jesús hizo ese acto, le dio un pan mojado a Judas y él, después de ese bocado, decidió finalmente traicionarlo. Jesús fue bueno con él hasta el mismo final, hasta el mismo fin. Me gusta mucho, hace unos días prediqué de esto, cómo el conflicto de los siglos habla, cómo será el juicio definitivo de Cristo con los malvados. Y es muy interesante, los últimos tres capítulos del conflicto de los siglos, conviene releerlo, la bondad de Dios hasta el último momento con el gran ejército de los millares y millares de perdidos después de el milenio, ¿sí? Cómo Dios va a tratar con ternura hasta el final, y allí mismo dice, ¿sí? Que incluso el castigo definitivo será proporcional a la maldad, ¿sí? Y Dios no hará sufrir de más al que se perdió por poco. Va a ser diferente el castigo del que se perdió por poco del que se perdió por mucho. Es interesante, un buen ejercicio para este sábado de tarde. Para este sábado de tarde es hermoso. Dios y Cristo siempre han sido buenos hasta el final, aún con los peores traidores. Pero ese pan que Cristo dio a Judas cambió su carácter. Recibió ese pancito Judas y dijo, qué bueno que es Cristo, voy a actuar diferente. Ese pan que le dio Cristo cambió su carácter. Las mayores bendiciones que Dios dé sobre el que no quiere cambiar, ¿lo van a cambiar? Los mejores dones y regalos, las mejores oraciones que Él eleve, ¿lo van a cambiar? No lo va a cambiar, por más pan que reciba. Estaban así ellos, ¿no es cierto?, entonces en ese dilema, y entonces mandaron a uno a preguntar, ¿no? Fíjense en el versículo 24. 23 y 24. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era Juan, el autor de este libro, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro, diciéndole, preguntá, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Por un lado tenemos al traidor, ¿sí? Y por otro lado tenemos a uno, Juan, que 2 veces, dice el texto, estaba recostado en el pecho de Jesús. Y él fue el que le preguntó, y a él Jesús le dijo lo que le pudo decir en ese momento, ¿quién sería? Qué distinto es vincularnos con Cristo de una forma egoísta, queriendo que Él nos dé lo que nos gusta y después de eso hacemos nuestra vida y obramos independientemente, que la otra imagen que vemos allí de Juan recostado en el pecho de Cristo y preguntándole y dejándose enseñar y dejándose modelar
Y de hecho, en este libro de Juan dice 3 veces que Juan estaba en el seno del Maestro, recostado en el seno del Maestro, y que fue el que quedó con Cristo hasta el final. ¿Quién fue el que quedó con Cristo, hasta el final? El que estaba recostado siempre cerca suyo, Juan. Y por otra parte, ¿a quién le dejó Cristo su madre, cuidó a su madre? A Juan. Volviendo a esa imagen de los últimos 3 capítulos del conflicto de los siglos, dice allí que cuando Cristo sea coronado y descienda a la Nueva Jerusalén, ustedes lean después, estarán el trono de Cristo y habrá como anillos, ¿no es cierto? Los más cerca del trono van a ser aquellos que más fervientes estuvieron de la vereda de enfrente. Y Cristo los rescató y llegaron a ser los más valientes soldados de la cruz, los más difíciles. Y luego los mártires. Y luego la gran multitud. Es como una corte, una guardia de honor del rey coronado, ¿sí? Y los que están más cerca de Cristo son aquellos que estuvieron más cerca en sus luchas, en sus pruebas, más cerca en la hora del conflicto. El otro día hablábamos con un pastor amigo, ¿no? Toda esta situación no cambia a la gente. Revela quién es quién. El que estaba con Cristo antes, ahora está más. El que estaba más o menos antes, ahora sigue más o menos y menos que menos. ¿Sí? Esta situación, las situaciones complejas de la vida, no es que nos cambian, revelan quiénes somos. Las bendiciones no nos cambian. Las bendiciones no nos cambian. Son gestos de Dios, son gestos de amor de Dios para ayudarnos y mostrarnos su cariño, su afecto, pero no nos cambian. Y esta situación tampoco nos cambia. Revela quiénes éramos antes y quiénes vamos a seguir siendo después. Después de esto, el que busca lo bueno lo va a buscar con más ganas, pero va a seguir en eso. Y el que no, va a seguir, ¿no es cierto?, en ese camino y en esa senda. Lo cierto es que el Señor finalmente será glorificado. Y como dice el versículo 31 y 32, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Bueno, hermanos queridos, ¿qué estamos buscando del Señor Jesús? ¿Qué estamos buscando? Lo que Cristo nos da, lo que Cristo permite que recibamos. Nos satisface, nos gusta, es algo que nos viene bien o queremos otra cosa diferente, como Judas que quería esto no algo mucho mejor, mucho más grande, y por buscarlo perdió absolutamente todo. ¿Estamos conformes con lo que Cristo nos ha dado o lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo pasar? O quizá creemos que se está demorando en algo de lo que nos tiene que dar. No sé, cada cual sabe. Yo quisiera, y te invito a que vos también quieras recostarte en el Señor y esperar lo que Él disponga que es mejor para ti. El que busca algo mejor lo va a perder todo. Y así como al final, ¿no es cierto?, del libro de Juan vemos que caminaban Juan y Pedro cerca de Jesús, ¿sí? Y le preguntó Jesús a Pedro, ¿y qué le va a tocar a Juan? Y le dijo Jesús, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa lo que yo pienso o busco o quiero darle fulano, venga sultano? Yo tengo algo para vos, seguime vos, acompáñame vos y vas a ver, Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, podamos tener, siempre nos encuentre cualquier tiempo, bueno, malo, regular, recostados en el seno del Maestro, recostados en nuestro Señor Jesucristo, y que podamos, por la gracia de Dios, salir triunfantes, para que Él siempre pueda contar con nosotros en toda situación y en toda circunstancia.